Precisamente para hablar de la importancia de la memoria, invitamos a tomar la palabra a Milagros Aguirre, editora de Avia Yala. Buenas tardes con todos y todas. Primero felicitar a Karina por todo el trabajo. Ella ha llevado sobre su hombro en esta pandemia toda la parte de coordinación que es complicada y le quiero felicitar de verdad. Bueno, me han pedido que hable de memoria e interculturalidad y se me ocurría hacer un poco de memoria de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Tenemos frágil la memoria y para combatir esa amnesia generalizada que hace que ignoremos procesos y que inventemos de tanto en tanto lo que ya estuvo escrito, ha sido construido este repositorio o archivo digital que quiere recoger lo que se ha publicado e investigado sobre educación intercultural bilingüe y etnoeducación y ponerlo al servicio de docentes, investigadores, estudiantes y autoridades de educación. La memoria no es un objeto que puede ser almacenado, pero el archivo o repositorio es una fuente de la que se nutre. Los archivos no almacenan memoria, pero sí ofrecen la posibilidad de crearla. Hace un par de años, haciendo memoria, Juan Pablo Bustamante de UNICEF pasó por Avia Yala a tomar un café de media mañana y nos planteó la idea de almacenar en un solo lugar lo que se ha producido en temas de interculturalidad para abonar a la memoria ante la preocupación de que el tiempo borre abundante información para un tema crucial, la educación. Avia Yala desde hace 40 y algo más de años ha venido publicando temas de interculturalidad y de educación bilingüe. Matías Abraham, editor, junto a Ruth Moya y a Luis Enrique López de la revista Pueblos Indígenas y Educación, había muerto en esos días. La revista tenía ya más de 60 números y nos preguntábamos si íbamos a poder seguir sin él. Nos preguntamos en ese largo café sobre todo el material que produjeron los proyectos financiados por la GIZ alemana, las distintas universidades, los evangélicos del ILB que trabajaron tanto en educación bilingüe, los misioneros salesianos como Ciro Pelizaro que produjeron tanto material para los Shuar, o los capuchinos como Camilo de Torrano, autor de la gramática quichua del Napo, las publicaciones de la PUCE, de la Universidad Andina, de Flaxo, de la Universidad de Cuenca, sobre el tema y por supuesto la misma Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de INEIB, creada oficialmente en 1988 y cuya existencia se debe a un largo proceso de lucha del movimiento indígena y de reflexión de sus autoridades y de sus docentes, al menos desde los años 80 del siglo pasado. Nos preguntábamos qué tal si todo ese material está en un solo lugar y al alcance de todos. ¿Estábamos inflando globos o era posible hacerlo? Nos sumamos enseguida a la propuesta y a la invitación de Juan Pablo Bustamante de UNICEF, Avia Yala y la Politécnica Salesiana a través de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. Empezamos desde el inicio a buscar material en nuestros archivos, a volver los ojos a nuestra biblioteca y a revisar las muchas tesis de estudiantes que han tocado el tema, a consultar con docentes y con autores. Sebastián Granda, Lucho Montaluisa, Fernando Garcés, ponían su contingente y también sus bibliotecas particulares a este esfuerzo colectivo. Recuerdo cuando Juan Pablo nos convocó a otra reunión, esta vez en Flaxo, en la oficina de Anita Kreiner. La propuesta cuajaba, ya había un proyecto más concreto y una convocatoria a las universidades. Se formaba un equipo de lujo con los delegados de la PUCE, de la Andina, Salesiana, Universidad de Cuenca, Avia Yala. Si además de mala memoria tenemos en el país la costumbre de dividir, acá estábamos nadando contra la corriente. Queríamos sumar a las distintas universidades e instituciones y poner en un solo lugar cuanto documento se haya producido sobre educación intercultural bilingüe y etnoeducación, además de ponerlo en acceso abierto para contribuir a una cosa más grande. La recepción de las autoridades de nuestras universidades a este proyecto fue más que favorable y entusiasta. Se firmó un convenio interinstitucional y todos los involucrados bajo el paraguas del Laboratorio de Interculturalidad, con Johannes Waldmüller como encargado, nos pusimos todos manos a la obra. Hoy el Repositorio Bibliográfico Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad es un archivo digital temático de acceso libre y gratuito.
Fue creado para recopilar, sistematizar y difundir la memoria bibliográfica de lo que el Ecuador ha producido en torno a la educación intercultural bilingüe, etnoeducación e interculturalidad. Las publicaciones que se albergan aquí provienen de bibliotecas universitarias y de archivos privados con documentos en riesgo de olvido y de pérdida. Afortunadamente, la pandemia no afectó gravemente la ejecución de una de las actividades principales que nos encontrábamos realizando: la elaboración de la forma legal de consentimiento que los autores tendrían que firmar para consentir la disponibilidad de una obra de su obra en la plataforma fue una de las primeras tareas. Al final se optó por la licencia internacional de protección de derechos de autor en plataformas de acceso abierto Creative Commons. En Aviala, el siguiente paso fue entrar en contacto con los autores cuyas direcciones de correo electrónico disponemos para proceder con la firma de la forma legal de consentimiento. Adicionalmente, la plataforma del repositorio cuenta con una opción en la cual el autor puede llenar la autorización directamente, una herramienta que facilita y agiliza el proceso. La segunda labor a la cual nos hemos dedicado durante este tiempo de emergencia sanitaria ha sido la digitalización de colecciones pertenecientes a personajes intelectuales o entidades que poseen una trayectoria de trabajo con la misma temática del proceso. Las colecciones que se han trabajado hasta el momento son las de Luis Montaluisa, Marlene Abou, el Vicariato de Aguarico, la colección del Fondo Afro de la Universidad Andina. En breve se comenzará con las colecciones de Ruth Moya, Iván Cruz, Matías Abraham, Biblioteca Aviala, Combonianos y otras, ojalá. Durante este proceso se ha realizado el trabajo en las instalaciones de la editorial Aviala, tomando en cuenta las exigencias que la emergencia sanitaria amerita. No hemos tenido ningún caso positivo en el equipo, prueba de la eficacia de las medidas tomadas. El repositorio deberá seguir siendo alimentado y cuidado, sobre todo deberá convertirse en una fuente de consulta y herramienta de trabajo de quienes están inmersos en el proceso de la educación intercultural bilingüe. Contribuirá a los debates sobre interculturalidad, educación intercultural y etnoeducación y brindará herramientas para seguir trabajando y produciendo materiales que sean de utilidad para docentes y alumnos. Será clave para ir tejiendo la memoria del proceso de educación bilingüe y para quienes quieran escribir o reescribir su historia tengan en él una de las fuentes más importantes. Será clave en la producción de nuevo material didáctico para las escuelas y colegios y también para las universidades. El reconocimiento de la interculturalidad pasa por este esfuerzo que hagamos todos, sumando. No es posible que todo el peso de la interculturalidad recaiga sobre los indígenas. Ellos deben aprender español, adaptarse a la manera de enseñanza de la sociedad envolvente, correr para nivelarse con los estudiantes de la ciudad y hacer enormes esfuerzos para dar a conocer sus particularidades, para ser escuchados en sus diferencias. La interculturalidad nos compete a todos, pues todos tenemos que crear las condiciones para ese ejercicio pleno. Y eso tiene que verse como un largo proceso que no se resuelve en 2 líneas escritas en la Constitución. Fortalecer la educación intercultural bilingüe y educarnos en la interculturalidad es una asignatura pendiente. En este repositorio están algunas semillas para hacer con ellas un árbol fuerte y robusto que dé buenos frutos en la construcción del país intercultural. Muchas gracias.